Bueno, seguimos adelante con nuestro tema. Mi tema es continuo, entonces es un poco difícil pillarme el hilo, en el sentido que si faltáis alguno de los domingos donde me toca predicar, pues yo intento seguir el hilo del tema, pero a veces no tiene una conclusión inmediata, no tiene una conclusión inmediata en ese sermón. Pero bueno, yo creo que como están grabados en YouTube, si alguno tiene interés puede ir y ver los anteriores y ponerse al día. Ese es el título del sermón de hoy, Tu mente el blanco del enemigo. Y ahora me diréis, bueno Pedro, ¿de qué quieras hablando? Lo primero, leeros el versículo, que ya venimos en un tiempo en él, y de ahí parte toda la temaria, que es Filipenses 1:27. Empezamos a darlo hace un tiempo, y en este versículo estamos. Pablo decía a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El versículo lo hemos desmembrado hasta no poder más, y ya estamos en la última parte del versículo, donde dice combatiendo. Pablo utiliza este verbo, combatiendo unánime, quiere buscar la unidad, por la fe del Evangelio. Y ahí es donde estamos. Ya en la parte estuvimos viendo qué es el Evangelio, qué no es el Evangelio, qué Evangelio sentimos por ahí a veces que no parece muy correcto el Evangelio. Eso también lo estuvimos viendo bastante. Estuvimos hablando de la unidad también bastante, y ahora estamos en la parte del combate. Dice combatiendo, ese verbo tan gerundio, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Bueno, estamos desarrollando, o estoy intentando desarrollar la guerra espiritual, y dijimos que la guerra espiritual empieza en los cielos, no se sabe cuándo, un poco el cómo, entre la rebelión de Satanás contra Dios, pero nos estamos centrando un poquito más dónde se plasma esa rebelión aquí en la tierra, y fue en el Edén. Y en la última ocasión lo que estoy viendo y tocando es las consecuencias de la caída, porque es lo que vivimos día a día con todas las personas que conocemos, ¿no? Vemos el estado de las personas caídas, y tenemos que enfrentarnos a personas caídas, su razonamiento y cómo se comportan. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitirle un evangelio que para nosotros es muy simple, muy sencillo, fácil hasta para un niño, pero vemos que hay un rechazo y una incomprensión por parte de las personas tremenda, ¿no? Bueno, eso son consecuencias de la caída, de lo que pasó con Adán y Eva. Hay una frase de Francis Schaeffer, un buen escritor, no solo escritor, sino un buen pensador y un teólogo contemporáneo. Tengo bastantes libros de él. Que dijo lo siguiente: en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Yo cuando leí la frase digo, esto me da una idea muy grande para empezar a ver las consecuencias de la caída en la mente del ser humano. Bueno, sabéis que todo conflicto bélico se desarrolla en un sitio, en un lugar, en un campo de batalla. Ahora tenemos algunos frentes abiertos, como puede ser
en Ucrania con la invasión de Rusia, o como puede ser en el Medio Oriente, ¿no? Israel, Gaza, Líbano y muchos más implicados. Localizamos ese conflicto. Son conflictos bélicos que los localizamos. Perdón, pero va a ser por la mañana así. Pero nosotros estamos hablando de un conflicto bélico, por así decirlo, pero espiritual. Un conflicto espiritual. Y el sitio o el lugar donde se desarrolla ese conflicto es la mente. Es la mente. No es un conflicto que podemos ver, como vemos los misiles cayendo de un lado y de otro, y vemos los muertos. En el conflicto espiritual es un poquito diferente. No se ve, no es físico. Pablo dice, oye, que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra sangre ni carne, no esperéis verlo, sino contra principados, potestades, contra príncipes, las tinieblas. Así que la mente es el campo de batalla del creyente. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Solo que os quiero que en esta mañana os queden algunos conceptos. Si esto lo logro, me doy por satisfecho. La mente del incrédulo, del que no conoce al Señor, y mente del creyente, que ya sí conoce al Señor. Y cómo deben de comportarse o reaccionar o trabajar las diferentes. Por eso me conformo. Vamos a utilizar algunos textos de la palabra de Dios para ilustrar el tema. Y daros cuenta, si la mente es importante del ser humano, que hay una lucha. Bueno, ya he desarrollado mucho los dos reinos, el reino del bien, el reino del mal, el reino de Satanás, el reino de Dios, y cómo están en guerra desde antaño, ¿no? Nosotros somos consecuencia, la caída del hombre, somos consecuencia de esa guerra espiritual, donde aparentemente Satanás ganó en el Edén. Por eso Cristo tuvo que venir a recuperar lo que se perdió. Estamos viendo qué es lo que se perdió. La mente se perdió allí. La mente se perdió allí. Decía que daros cuenta si es importante la mente, que tanto para Dios como para el diablo son importantes. No es que el Dios se pelee por tu mente, pero sí lucha por tu mente. Y el diablo sí pelea por tu mente. Por la mente en general del ser humano. Claro, para Dios, como decía Antonio, para buscar nuestro bien. Dios si nos busca y busca nuestra mente, dominar, podemos decir dominar, cautivar, podemos utilizar cualquiera de esos verbos, cautivar, dominar, captar. Es para nuestro bien. Dios busca nuestro bienestar. Todos nosotros los que, sin darnos cuenta, lo queremos. Pero el diablo busca esas mismas mentes, pero para destruirnos. Completamente muy diferente. Y lo tiene muy fácil. Daros cuenta, lo tiene muy fácil. El mejor ejemplo o la mayor evidencia de esto que estoy diciendo es cuando quisieron cuestionar a Jesús y decirle, vamos a ver, maestro, ¿qué mandamiento podríamos decir que es el más importante, el mayor, el que está por encima de todos los que nos ha dado? Porque hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, ¿no? El pueblo judío tenía muchísimos. Creo que me he quedado corto con la letra, se lee de allí. Bueno, Miguel no ve ni la pantalla. Pero bueno, yo te lo leo, te lo leo y te enteras, ¿no? Te oigo, sí.
En Mateo 22, 37, 38, si yo leo una cosa que no está ahí, me dice, Pedro, no coincide. Porque puede que el cacharro ese se... Y él le contestó, hablando de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El viernes en la oración hablábamos con Sebastián, estaba Juan en el grupo, y él nos contaba que había estado en iglesias donde se cantaba con mucho sentimiento, ¿no? Pero con poco razonamiento, ¿no? La palabra brillaba por su ausencia, ¿no? Jesús dio a entender que el más alto llamado del creyente involucra mucho más que los sentimientos que deben de estar. A veces cantamos canciones que nos estremecemos, ¿no? Porque hay alegría y hay gratitud en nuestro corazón. Nuestras emociones, todo eso es importante. Pero Jesús dio a entender que ¿cómo podríamos decir? La demanda que Él hace debe ser el uso absoluto de nuestra mente en la adoración. No solo ponemos y a ver quién levanta más la voz, o nos ponemos a llorar, sino que nuestro, como dice en Romanos 12:1, nuestro culto debe ser racional. Dios quiere tus emociones, Dios quiere tus sentimientos, pero también quiere tu mente, para que sepas dónde estás y lo que estás haciendo, y no llevarte por un estado a veces incontrolable. Satanás sabe que todas las demás ordenanzas, todos los demás mandamientos dependen de este. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él sabe que si logra ponernos la zancadilla ahí, en el más importante, pues va a ganar mucho terreno. En los sentimientos Él no tiene mucho que andar, ni en las emociones, pero en la mente, sí. Tenemos muchos ejemplos. Es la primera parte hoy, porque he visto que el tema realmente es interesante, a mí me ayuda mucho y creo que vale la pena. Así que Satanás sabe que todas las demás ordenanzas que Dios nos ha dado dependen de este primer mandamiento. Y si este no lo cumplimos, los otros, aunque estén por debajo, igual también nos van a costar bastante, ¿no? Satanás evitará a toda costa que cumplamos este mandamiento. Pondrá la zancadilla y nos hablará al oído, nos susurrará para que nuestra mente esté distraída. ¿Recordáis con Eva en el Edén? Cómo la engatusa con una conversación y distrae su mente para que desobedezca. Lo más importante que era amar, obedecer y honrar a Dios, como en una conversación tan simple, oye, porque Dios ha dicho que no, y termina desobedeciendo, ¿no? De esa forma ataca nuestras mentes, Satanás evitará a toda costa que lo cumplamos. Dios espera, según este mandato, que lo amemos con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro razonamiento. Y eso implica conocer la palabra de Dios.
para que tengamos un conocimiento lo más posible exacto de lo que Dios nos pide. Con toda decisión que tomemos. Aquí entra en juego la mente. La mente dicen que es la parte más poderosa del ser humano, ¿no? He intentado buscar definición de mente, pero la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Cuando hablo de la mente no me estoy refiriendo a la parte esta del cuerpo, al órgano material, el cerebro. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo al hombre en toda su totalidad. La traducción en el diccionario que he encontrado más exacta en castellano, en español, de mente, la palabra mente, puede ser el asentamiento del entendimiento. El asentamiento del entendimiento. Es decir, con la mente el hombre razona, acumula conocimiento, toma decisiones y siente. Eso sería un poco la definición de la mente. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que los pensamientos de una persona determinan cómo vive su vida? La Biblia dice que los que no conocen a Dios viven conforme a los deseos de la carne, de su naturaleza. Porque no conocen a Dios, no conocen otra cosa. Entonces, si los pensamientos de una persona determinan cómo vive su vida, las personas caídas viven, ¿cómo? Dependiendo de su carne. Otro texto. ¿Qué dice? Porque los que viven conforme a la carne, ¿quién? ¿Quién no conoce a Dios? Ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, la palabra es tan clara que a veces poco hay que añadir, ¿no? O sea, está claro que la Biblia nos dice que los que no conocen a Dios viven conforme a los deseos, a sus deseos de la carne, ¿no? Bueno, de aquí nos surge una pregunta muy fácil. Si quieres saber o conocer qué tipo de persona eres, este versículo te puede ayudar. Revisa, evalúa tus pensamientos. Simplemente tienes que hacer eso. Oye, ¿en qué pienso yo? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿En los deseos de la carne o estás en la otra parte? En las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Es una evaluación muy sencilla y podemos hacerla en cualquier momento. Ahora mismo, ¿en qué estoy pensando? Yo no sé qué estáis pensando. Pero a Dios no se le escapa. No tenéis que mover la boca. Él sabe lo que estáis pensando. Sabe vuestros pensamientos. Salmo 139. Él sabe absolutamente todo de nosotros, de cada uno de nosotros. No de los que estamos aquí, sino de toda la humanidad completamente, ¿no? Entonces, oye, puede ser una evaluación que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? Oye, ¿qué tipo de persona soy? ¿En qué estoy pensando? Pero aquí hay un problema que nos surge de la palabra, del versículo este.
El problema es que la mente carnal es enemiga de Dios. La mente carnal es enemiga de Dios. Y si yo por algún momento digo, ¿qué carnal estoy haciendo en mis pensamientos? Me estoy enemistando con Dios en ese momento. Corregir el pensamiento, Pedro, borra eso, cambia, pasa. El inconverso no se sujeta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Volvemos al primer versículo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso, la mente caída o carnal no puede hacerlo. Romanos 8:7, ¿no? David, tú que estás ahí enfrente mío me dices, decía que el inconverso no se sujeta a la ley de Dios, no quiere, pero ni puede hacerlo, nos dice la palabra de Dios. No quiere ni puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado lo tiene esclavizado. Por mucho que quiera, no puede. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Curioso, ¿eh? A veces le hablamos a una persona y perdemos de vista que es una mente caída, una mente carnal, una mente enemiga de Dios, una mente que no quiere las cosas de Dios. Pero es que en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo, permanece solo en Cristo es quitado. Solo en Cristo es quitado. Por eso Cristo vino a recuperar lo que se perdió, lo que el diablo en algún sentido ganó al Creador, ganó a Dios, ¿no? Y Cristo tiene que venir a dar su vida para recuperar lo perdido. Repito, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy está severo. Entonces vemos que la mente de la persona caída se endureció, pero también se cegó, como si os ponéis la mano o cerráis los ojos simplemente. Hay una visión, tú cierras los ojos y dejas de ver. Eso pasó con el ser humano en el Edén. Perdió la visión. Vamos a pasar el texto. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Ese que sabéis, ¿no? El diablo. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces tú le hablas del Evangelio, algo tan simple, tan sencillo, tan velado. Tienes los ojos del entendimiento, su mente está cerrada. Y si no interviene Dios directamente, no hay nada que hacer. Una mente cegada, endurecida, como hemos visto en estos versículos, deja de ser receptiva de la verdad de Dios. Tienen como un velo, dice la palabra, tienen como un velo, que le impide ver la gloria de Dios que es revelada en Cristo. Mucha religión, mucho lo que tú quieras, pero la verdadera palabra de Dios, cegada. Muchas cofradías, mucha historia, mucha tradición, muchos golpes en el pecho,
Pero la realidad del Evangelio, nada. Y dice, el Dios de este mundo, Satanás, es quien efectivamente ha cegado el entendimiento de los que no creen, repito, de los que no creen, para que no resplandezca la luz del Evangelio en ellos. Es tan simple, repito, el Evangelio, es tan sencillo, y cómo las personas están, me da lástima, ¿no? Me da pena el que le habla a una persona y trate como una patraña o como el Evangelio, ¿no? Y el que te presta atención te dice, pero tan simple y tan sencillo, eso puede ser. No, hombre, ya tiene que pedir algo más. Ya tiene que pedir sacrificio, tiene que pedir algo a cambio. Cuando tú te enteras que tienen la mente endurecida y oscurecida, en oscura, en tinieblas, ves la dificultad de predicar el Evangelio. Pero bueno, oye, ya sabéis la parábola del sembrador. Nosotros sembramos y que la semilla caiga en la tierra que caiga, en el corazón que caiga. Nosotros sembramos. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, sí, no te afanes porque no veas muchos resultados. Tú siembras, eso sí. Que no te dé vergüenza hablar del Evangelio y que te mueva el amor por los ciegos, por los perdidos, para hablarles de, por si Dios tiene misericordia de ellos y se convierten, ¿no? Como decía, sin la intervención de Dios, la mente pecaminosa, la mente caída, del que no conoce a Dios ni quiere saber nada de Dios, bueno, pues esa mente estaría continuamente en rebeldía contra el conocimiento de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Este versículo me encanta y sería para, como yo digo, desmenuzarlo y estudiarlo hasta la saciedad. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Pensar en la contienda que tenemos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. ¿Cuántas veces nos encontramos personas así, no? Altivas, especulando. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Gracioso el texto. Entonces la caída del hombre provocó también la vanidad. ¿Sabéis lo que es la vanidad? Algo vano, algo que no tiene fruto. Tú abres una vaina y no hay nada, o hay algo que no sirve para nada. Bueno, pues la caída del hombre provocó también la vanidad de la mente. Es decir, su entendimiento está totalmente distorsionado. La relación que tenían Adán y Eva con Dios, hablando cara a cara. Y Dios diciéndole al hombre, mira, este terreno para que lo cultives, lo cuides, ponle nombre a todas las plantas, a todos los animales. Qué relación más bonita, ¿no? Bueno, pues en la caída el hombre perdió absolutamente todo significado de vida, todo aliento de vida. Ya se cuestionaron para qué estaban aquí en la tierra. Es decir, su entendimiento está totalmente distorsionado, sin propósito, sin sentido alguno, una vida vana y vacía. ¿Cuántas personas conocéis así? ¿A cuántas personas conocéis así? Que no tienen un propósito en la vida,
que no le ven sentido a lo que están viviendo, que su vida es vana y vacía. Bueno, eso son consecuencias de la caída, hermano. Por eso hay tanta, ¿cómo decirlo, no? Tanto problema mental, tanta enfermedad de la mente, porque es parte del trabajo que está haciendo el pecado y la caída en el hombre. Pero bueno, os voy a decir una cosa. Nosotros como creyentes, si no alcanzamos un nivel mínimo de santificación en nuestras vidas, puede pasarnos esto, Yo veo a creyentes a veces que no saben qué es lo que están haciendo aquí en la tierra. Están despistados completamente. No ven mucho propósito. Es como si sus vidas fueran un poquito vanas. ¿Creéis que puede pasarnos esto a nosotros? A veces vemos a creyentes que parece ser que llevan años en el Señor, pero los vemos siempre con la misma estatura. Y decimos, ¿qué pasa aquí? Si no hay crecimiento. Y yo estoy seguro que esas personas, algunos se sienten sin sentido y un poquito vacía su vida, ¿no? Y es algo que tenemos que nosotros arreglar con el Señor. ¿Cómo? Bueno, tenemos la palabra del Señor, que es la que nos da el alimento. Tenemos la iglesia, donde asistimos y tenemos comunión. Tenemos nuestro tiempo de oración. Tenemos nuestro discipulado, donde vamos adquiriendo conocimiento que nos va a ayudar. Hay una serie de herramientas, que ahora tocaremos con tiempo, que pueden hacer que nuestra vida vaya un poquito cada día más santa. Que nuestra mente esté más en las cosas de Dios que en las cosas de la carne. Pero si nuestro tiempo lo fundimos en las cosas de la carne, nos quedamos, en las cosas de Dios nos quedamos a un nivel. Oye, puede que tengas éxito en tu vida, incluso un buen trabajo y dinero, pero luego tu relación con el Señor no hay mucho propósito. Daros cuenta. Por eso Pablo se dirige en unos términos muy parecidos a los que yo estoy hablando con vosotros, a los creyentes de Éfeso, para regañarles porque se estaban comportando como los que no conocían al Señor. Oye, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está vuestra santificación que debería resaltar? Paso al texto. Efesios 4, versículos 17 y 18. Pablo dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Oye, que no, Pablo dice que no es una opinión mía, que yo lo he consensuado con el Señor y opina lo mismo. Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Oye, que vuestra mente ya no sea vana. Ya no andéis como antes andaba, pero oye, ya has tenido un encuentro con el Señor, ya has recibido una nueva naturaleza, ya tiene al Espíritu Santo, ya tiene una serie de herramientas para crecer espiritualmente. Entonces no tiene sentido que ande en la vanidad de tu mente. Eran creyentes, pero te digo que es posible andar en la vanidad de nuestra mente. Pablo le dice, ellos
Los que no conocen al Señor tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no dice eso? Ellos tienen entenebrecido en su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Bueno, entonces, nosotros tenemos otra mente, hermano. Nosotros tenemos una mente regenerada, una mente en la cual el Espíritu Santo quiere trabajar. Y Él quiere trabajar en nuestras vidas. Lo único que pasa es que no podemos comportarnos como si nuestra mente estuviera vacía, endurecida, en tinieblas. Bueno, ese es el efecto de la caída. En la caída del hombre, su mente quedó totalmente oscurecida por el pecado. Pero nosotros no podemos seguir pecando. Nosotros no podemos seguir en ese tipo de vida. Que cualquiera que nos vea no distinga realmente si somos creyentes o somos unos más, ¿no? Como si nuestras vidas no tuvieran propósito, sentido alguno, una vida vana y vacía. Y eso podemos conseguirlo cuando realmente no andemos en los caminos del Señor. Nos sentiremos así, ¿eh? Pero el problema de una mente caída es que es una mente carnal. El siguiente texto dice, 1 de Timoteo, es Efesios 4:17, ¿no? Vale, pues me he pasado aquí un versículo que no lo tenemos. Os lo leo. Decía que el problema de la mente caída es que es una mente carnal. Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Creo que lo hemos leído antes, lo tenía puesto ahí. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Dónde tenemos la mente? ¿Seguimos con nuestra mente caída o nuestra mente ya está siendo regenerada? Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos una serie de herramientas, la palabra de Dios, que cada vez la vamos entendiendo mejor, porque el Espíritu Santo nos la va revelando. Pues estamos en la mente caída que no agrada a Dios. Pero qué fuerte lo que dice el versículo ese, ¿eh? Aunque quieren, no pueden agradar a Dios, el que tiene una mente carnal. Y si nosotros por algún momento tenemos nuestra mente carnal, no agradamos a Dios, por mucho que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está enfocada realmente en las cosas del Espíritu. Entonces no podemos andar conforme al Espíritu de Dios. Bueno, yo creo que como creyentes se supone que no deberíamos de tener una mente carnal, pero ¿podemos tenerla? Es la pregunta. Tenemos al Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo todavía están las marcas del pecado. Todavía hay algo aquí que vive, que nos tira como la cabra al monte, ¿no? Que nos tira. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy a ir terminando.
La naturaleza pecaminosa está en nosotros, batallando, luchando. Tenemos que luchar contra pensamientos carnales, muchas veces. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que este cuerpo sea glorificado del todo. Mientras tanto, tendremos esa lucha. Estamos hablando de la guerra espiritual, de la lucha contra la mente carnal. ¿Qué dice 1 de Timoteo 6:5? Dice, constante rencilla entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Satanás se aprovecha de esto, lo sabe, y por eso entretiene las mentes de las personas, engaña las mentes de las personas, distrae las mentes de las personas para alejarlos cada vez más de Dios. Ese es su trabajo y ese es su fin, ¿no? Tercer punto sería la lucha en la mente regenerada. Ahí es donde entramos nosotros. Ya sabemos que el campo de batalla y la guerra espiritual está en nuestra mente. La carta de los Romanos yo creo que nos ayuda mucho a entender la participación que tiene la mente en esta lucha espiritual. Yo por mucho tiempo, capítulo 7 de Romanos, para mí era un conflicto, no lo entendía, porque sopesaba el que era una nueva vida y hay una vieja ahí que lucha. Bueno, luego lo sopesé con Romanos 12:2, que ya llegaremos, y saqué mi conclusión, ¿no? Vamos a parar el texto. Capítulo 7, versículo 22 al 24. Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y yo la verdad es que cuando canto, cuando oro, lo hago con toda la pasión y todo el amor a Dios posible, ¿no? Pero Pablo dice, pero hay otro poder dentro de mí. ¿Te das cuenta de lo que dice? Hay otro poder dentro de mí. Estamos hablando de la misma persona del interior. Una parte ama a Dios y su ley con toda su fuerza. Pero hay otro poder dentro de mí, dice Pablo, que está en guerra con mi mente. Que está en guerra con mi mente. O sea, la mente quiere agradar a Dios, pero luego, oye, hay algo aquí dentro de nosotros que es simplemente los residuos de nuestra antigua naturaleza. La naturaleza caída, la naturaleza que está en pecado, que también saca la cabeza, que yo estoy aquí, mírame un poquito y dame mis cositas. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. He utilizado en la versión Nueva Traducción Viviente. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo reconoce que en su interior hay un conflicto, y es de lo que estamos hablando hoy. Conflicto. Guerra, combate. Hemos hablado de hasta la saciedad de dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Eso se plasma en nosotros y aquí está la guerra, ¿no? Dios reclama su parte. Dios viene a restaurar lo que se perdió en el Edén. Satanás no quiere dejarnos. Y ahí está nuestra antigua naturaleza o vieja para reclamarlo, ¿no? La mente del creyente quiere obedecer a Dios, quiere satisfacer a Dios, le gustan las cosas de Dios.
Pero la parte interior, la parte de dentro, quiere su parte, quiere vivir el presente. Es la que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es la que va al día. Entonces hay un conflicto en nuestro interior, la mente y nuestra vieja naturaleza. Bueno, nuestra mente nos dice, oye, que ya eres nacido de nuevo, que ya eres una nueva criatura. Y Dios te da la herramienta para que esa nueva criatura vaya creciendo y menguando la vieja naturaleza. Entonces vemos que hay dos realidades en nuestro interior que combaten, que luchan, que están en conflicto. La mente renovada, porque en nuestra mente renovada sí queremos las cosas de Dios, diferente a la mente del incrédulo, que ni las quiere ni puede. ¿Veis la diferencia? Esa parte interior, es un cuerpo que todavía, nuestro cuerpo no está glorificado. Luego, esa naturaleza vieja, depende de nosotros en qué medida asoma la cabeza más o menos. Es la que está reclamando sus deseos caídos, demanda constantemente cosas carnales para su satisfacción. Voy a dejarlo aquí porque ya me he colado. El tema es muy amplio. Próximamente tocaremos cómo la mente determina cómo vivimos. El mundo da forma a nuestra mente. Cómo se forma, se deforma y se transforma la mente. La palabra de Dios es muy clara en eso. Cómo se conforma nuestra mente a los valores de Dios. Cómo nuestra mente también, a veces por influencia del diablo, nos induce a pecar. A veces hay ansiedad en nuestra vida, en nuestra mente. Bueno, pues eso es un tema también muy curioso, ¿no? La ansiedad en la mente. El tema es largo y el tiempo muy corto, así que lo dejamos aquí. Os doy las gracias por escucharme. Amén.